Seguimos con el doctor Tulio Álvarez conversando sobre temas jurídico-políticos, acá en Canal Lex, Doctor Ley. Tulio, ¿qué te pasó que no fuiste candidato a diputado? En esta vez tú has siempre participado en los eventos políticos. Tú sabes que en la vida uno tiene prioridades a veces. Y yo decidí poner mi vida desde la perspectiva de lo que estoy haciendo en orden este año. Porque uno no sabe qué va a pasar en Venezuela el año que viene. Y entonces la puse en orden académico, en varias áreas que me interesaba ponerla. Y consideré que participar en este proceso, tal como se ha dado, sobre todo con los partidos que definieron en la práctica las candidaturas, consideré que era mejor apartarme, no estar involucrado. Y no debe ser así, los partidos no deben definir... No, claro, lo que pasa es que estamos en una coyuntura donde los partidos que son fundamentales en el aspecto institucional tienen que incorporar, sobre todo a la dirigencia regional que trabaja políticamente en los sectores de base y en los sectores gremiales. Y yo siento que eso es un punto muy importante que de alguna forma hay que reflexionar, es decir, la necesidad de combinar el aspecto partidista con los movimientos sociales, las organizaciones no gubernamentales, que hacen vida muy activa en todo el país. Pero ¿qué percibes tú sobre el rescate de la institucionalidad en Venezuela a propósito del próximo proceso electoral? No, el problema venezolano no es electoral. Lo que pasa es que esas elecciones va a ser un momento importante para el rescate institucional y para demostrar que Venezuela tiene una salida desde la perspectiva de incorporar y de nuevamente hacer participar a sectores del país que están al margen. Tú no puedes tener dos Venezuelas, tú no puedes tener una polarización permanente, un conflicto permanente. La Asamblea Nacional es uno de los órganos por excelencia de integración. Es decir, todas las fuerzas políticas del país deberían estar en esa asamblea debatiendo sobre los grandes problemas nacionales. Los debates no son cómodos siempre, es decir, no todos están de acuerdo sobre los mismos puntos, pero un escenario como no ha existido hasta ahora, entonces vemos una situación muy delicada de polarización y una asamblea que no cumple su objetivo fundamental, que es controlar. Y a propósito de la asamblea, ¿cuál es tu opinión sobre el tema de que se haya eliminado la Cámara del Senado y hayamos tenido un parlamento unicameral ahora? Bueno, yo soy federalista por naturaleza, por médula, ¿no? Y entonces en todo Estado federal tiene que haber un Senado, porque el Senado es un cuerpo muy importante donde están representadas las entidades políticas que conforman la federación y defienden sus propios intereses regionales. Entonces se ha sentido mucho la falta del Senado. Y además porque el bicameralismo es positivo, porque es una fórmula de control interna dentro del propio cuerpo electoral. Pero ¿no te parece que eso no ha sido tomado en cuenta? Nadie ha escrito sobre eso, no ha habido una posición sobre ese tema que debiera hacerlo. Me parece una reivindicación incluso a ofrecer. Yo invoco siempre el tema federal como la vía de escape para solucionar los problemas venezolanos. Pero lo federal en general no solo, sino que lo particular, lo específico, lo concreto. Lo concreto aquí sería lo siguiente: tú tienes el Senado. El Senado es una cámara que autocontrola a la Asamblea Nacional o al Congreso y al mismo tiempo defiende los intereses particulares de los estados. Todo lo que se está hablando hoy que ejerce el vicepresidente, que es una autoridad central, debería ser administrado a través de la Cámara del Senado o a través de autoridades que involucren la participación del Senado y los estados. Y yo creo que sí es una reivindicación histórica. No hay en el mundo un Estado federal donde no exista Senado. El único caso es Venezuela. Algo dice eso. El único caso de país democrático que no tiene una Cámara del Senado, sino es unicameral, es Venezuela. Es Venezuela. Todos los estados federales del mundo históricamente siempre tienen el Senado. Es una característica. Es contra natura, entonces. Es absolutamente contra natura. ¿De dónde partiría esa idea de la eliminación del Senado? Mira, yo me acuerdo Tú estuviste muy vinculado al tema constituyente. Yo me acuerdo que García Ponce
planteó la eliminación del Senado. ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de los García Ponce? No es Antonio, el historiador, muy amigo mío, Guillermo lo planteó en un momento determinado y lo hizo públicamente. Él dijo, yo creo conveniente eliminar el Senado, y efectivamente él planteaba la vigencia de una Asamblea Nacional tal como está. Pero creo que confluyeron muchos intereses en ese momento, porque eliminar el Senado es debilitar los estados. Y en este régimen hay una tendencia muy firme de debilitar todo lo que sea autonómico. Estamos hablando de los estados, estamos hablando de las universidades, estamos hablando de los municipios, todo lo que suene y huela a autonomía, incluyendo el Poder Judicial, es peligroso. Entonces, de alguna forma se toman decisiones, iniciativas para atemperarla. Entonces tú dirías que estamos en una etapa crítica del fin del federalismo que se inició con la supresión del Senado. Mire, imagínate tú, el avance institucional de Venezuela en el siglo pasado, en el siglo XX, fue fundamentalmente la descentralización. Y la Constitución del 99, que pretendió, y lo hizo así, confirmar todo lo que se había hecho, al eliminar el Senado le dio un golpe mortal. Pero realmente el tiro de gracia se produjo el año pasado, en el 2009, con la ley del Distrito Capital y la modificación de la ley de transferencias de competencia a los estados. ¿Por qué? Porque sujetó esas transferencias a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. Es decir, si el máximo líder de un proceso dice, a mí no me gusta darle a los estados la competencia de autopista, se la quito. O de aeropuerto se la quito. O de puerto se la quito. Bueno, como ha estado ocurriendo, ¿no? Efectivamente. Entonces, eso no puede ser así. Ese no es el sentido del federalismo. Y el Senado hubiera protegido como cuerpo de defensa de los intereses estadales, hubiera protegido a la descentralización. Y no se produjo la defensa porque no existía el Senado. Ya sabe, está siendo optimista en una situación hipotética. Claro. No sabe si el Senado hubiese respondido de una manera distinta. Pero si en algo vale estar en esa Asamblea Nacional a futuro, es para defender el federalismo. No, de acuerdo, estamos en eso. Bueno, estuvimos entonces con Tulio Álvarez conversando acá en Canal Lex, Doctor Ley. Muchas gracias, Tulio, por haber venido a esta invitación. Esperamos tenerte pronto de nuevo.